Es momento de escuchar a Cristina Vargas. Así es, amigos, qué gusto saludarlos y una vez más para hablar de una entrega de estos libros prohibidos. Y en este lugar, que es el lugar más emblemático de los libros prohibidos, el número 2, vamos a platicar de el Necronomicon, conocido también como el libro de los muertos. A todos nos despierta una muy particular curiosidad acerca de que existiera en algún momento un libro que hablara sobre los muertos, que aludiera en sí a la muerte misma. Alguien lo hizo, pero no lo hizo ahora, lo hizo en 1922. Un hombre llamado Howard Phillips Lovecraft tuvo la idea genial de citar en uno de sus libros la historia de un perro, o el libro del perro tal vez, sin tener como claridad lo que haya escrito. En ese libro cita a él el Necronomicon. Aún sin tener el concepto correcto del Necronomicon, te voy a decir por qué es llamado así, aunque realmente su versión original no es esa. Sin embargo, vamos a hablar de la etimología que sostiene este libro de Lovecraft, citando por primera parte la palabra en griego bekpok, que significa muerto, o bopok, que significa ley o norma, y el ibu, que es el símbolo, la imagen que habla de la ley sobre los muertos. Eso defendiendo la historia o la teoría de Lovecraft y citándolo por parte de algunos aficionados que hablan de lo relativo a. Es decir, no es una traducción literal, pero al final de cuentas no nos importa porque en realidad el libro de su forma original se titula Kitab al-Hasif. Al-Hasif es un libro que escribió un hombre, pero no fue un hombre en 1922 como Howard Phillips Lovecraft. Fue un hombre que estuvo caminando en el desierto por 10 años, imaginando y haciendo presencias inhóspitas en algunas áreas del desierto, haciendo invocaciones a los dioses, pero no sabemos si al bien o al mal. Se sabe que Al-Hasif era un poeta. Abdul era un hombre de bien. Y lo que más llama la atención de Abdul es que escribió estas letras, estas imágenes, 700 años antes de Cristo. ¿Qué hace que este libro pueda contener la fórmula para la muerte? ¿Qué hace que este libro no lo pueda sostener nadie sin que vea pasar la locura enfrente? Porque es un hecho, y los especialistas hablan de este como el libro de los muertos. Ha cobrado más fuerza como el libro de los muertos que como el Necronomicon. Ha cobrado tanta fuerza como hablar de Al-Hasif como un manual de los rituales a la magia oscura. Se dice que sobre el año 950 el Kitab al-Hasif fue traducido al griego por Theodorus Philetas y fue entonces cuando obtuvo este nombre del Necronomicon. El libro fue prohibido en 1228. Fue prohibido por Gregorio IX, el Papa Gregorio IX, y todos sus ejemplares fueron estrictamente guardados para no ser reproducidos. Habría sucedido ya que la gente para entonces no estaba preparada para leer algo así, y de este, llamémosle grimorio, habría
muchos muertos, porque se dice que es lo que causa este libro, la locura permanente o la muerte. ¿Qué podemos pensar? ¿Podemos creerlo? ¿Tú lo creerías? Yo lo creo. ¿Y sabes por qué lo creo? Porque aún existen 5 ediciones de este Necronomicon, guardadas herméticamente en puntos diferidos de la Tierra, del planeta. ¿Por qué habrías de distribuir estas copias en diferentes países? ¿Por qué harías estas versiones y las mandarías a diferentes lados? Y antes de decirte en qué partes del mundo se encuentran, primero que nada, quiero decirte cómo es que diferenciamos esta estructura del Necronomicon, que aparte de todo, simplemente de pensar en él nos da escalofrío desde su pasta. Este Necronomicon se divide en 4 partes bien diferenciadas. La primera consta de 42 capítulos y cuenta las grandezas de los primigenios. Narra el esplendor de los dioses. La segunda parte es de 19 capítulos y habla sobre lo acontecido en el año de la muerte y describe al temido Nyarlathotep, que es técnicamente un dios de lo malo. La tercera, dividida en 36 capítulos, y narra acerca de la magia, los rituales, los arcanos, los secretos, lo más temido, la magia negra. La última, cuarta parte, no está dividida, describe lo escrito en el libro del destino. Anuncia lo que va a suceder en la Sagrada Orden. Y después de esta división y conjetura de este libro que está tan dividido, ahora sí te puedo decir que algunos ejemplares se encuentran en la biblioteca de Huntington en California, otro más en Argentina, otro más en la Universidad de Yale. Dicen que en el Archivo General de Simancas en Valladolid se guarda un ejemplar en castellano antiguo de una versión escrita por John Dee. Y esa es una versión muy cercana a lo que realmente es el Necronomicon. Y hay unas frases que yo quiero citar en este momento que la verdad me dan escalofrío solo de pensar que lo haya escrito el propio Abdul, porque dicen que lo escribió antes de morir. That is not dead which can eternal lie, traducido por el propio Howard Phillips Lovecraft. That is not dead which can eternal lie, que no está muerto lo que yace eternamente. Y esta segunda frase que dice, and with the strange eons, even death may die. Con iones extraños incluso la muerte también puede morir. ¿Qué hace que estas entidades sobrenaturales puedan tener una fortaleza tan inmersa que al tocar un libro veas tu locura o tu muerte? ¿Qué hace que estos antiguos arcanos puedan proyectarte la imagen de lo que le pasaría al mundo si tú lo tocas? Digamos no al mundo, a tu entorno. Fue en 1927 cuando Lovecraft escribió una breve nota sobre la autoría del Necronomicon y la historia de cómo fue traducido. Fue en 1938, tras la muerte de Howard Phillips, cuando se pudo hablar ya de la historia del Necronomicon. Él insistía en que Abdul al-Hazred era un personaje inventado por él. Él insistía en que era todo un ficticio. Ahora mismo el Wikipedia habla de que no existía Abdul al-Hazred, pero hay alguien que lo cita como un poeta y habla terriblemente también de su muerte. Habla de que Abdul al-Hazred habría fallecido 38 años después de haber vivido en el desierto, caminado entre la oscuridad de la arena, entre su
terrible acoso por los dioses y el mal, habría muerto devorado por grandes especímenes, por monstruos gigantes, devorado. También se platica que en 1950, así el año 950, fue traducido por Theodoros Filetas, adoptando un título ya oficial como el Necronomicon. La realidad es que tanto Howard Phillips, Lovecraft, como Abdul nos regalan imágenes totalmente extrañas y fuera de contexto, porque al final de cuentas quien pueda ver este libro podría imaginarse el alarido de la muerte misma. Sí, porque even death may die. A la fuerza de los iones también la muerte puede morir. Es interesante lo que sucede en la mente de este conocido por Lovecraft como el loco árabe, Abdul al-Hashred. Murió a plena luz del día devorado por una bestia invisible. Lovecraft abunda en datos por hacer verosímil la existencia de este libro, citando como uno de sus compiladores a una especie de erudito iraní de nombre Kalali Khan, que sí existió realmente. Y es que es eso lo que hace que en la Edad Media cobre tanta fuerza y la gente pretenda pensar que sí existe, que existe este libro de los muertos y que nos puede trasladar en un viaje del griego antiguo al latín. Bueno, en realidad el idioma es lo de menos. Por ahí se dice que Harvard también conserva una copia de este material, pero entre que se dicen y no tantas cosas, lo cierto es que los ejemplares de este gran libro, de este grimorio, hace que sea verdadero, sí o no para ti, la historia de Abdul al-Hashred, o bien el libro de nombre original Kitab al-Asif, que sería su nombre real. El significado real del nombre al-Asif significa el rumor de los insectos por la noche, refiriéndose a Abdul al sonido que se emana en la oscuridad del desierto, sonido que en el folclore arábigo se atribuye a demonios y a espíritus malos que lo están rondando. Eso es lo que le pasó a Abdul. Nada más 700 años antes de Cristo, caminando en el desierto. ¿Existe el Necronomicon? Claro que existe. Y si no, ¿qué hacen esos ejemplares encriptados en diferentes puntos del mundo? En Argentina, en Estados Unidos, en Europa, contados además. ¿Y dónde entonces está pues la verdadera edición de Kitab al-Asif? Que en su momento seguramente ya habría cobrado la vida de algunos tantos. Creo que hay cosas que podemos pensar que le pueden suceder a la humanidad, pero tocar un libro y saber que por tocarlo te vas a morir, creo que sería un reto bastante fuerte para cualquiera. Y bueno, el Necronomicon, el libro de los muertos, el libro que es tan antiguo, dicen
como la creencia de los arcanos, del mal, de la magia, de la espiritualidad. Y todo eso citado por un loco árabe de nombre Abdul al-Hasred. Yo soy Cristina Vargas y bueno, pues por supuesto que te invito a que escuches la siguiente edición de estos podcasts y que me sigas en las redes. Hasta la vista. Sigue disfrutando del programa y no te olvides de seguir a Cristina en sus redes sociales como Cristina Vargas Radio Host.